El apóstol Pablo está llevando una argumentación y esa argumentación lo está llevando a el tema que él está tratando. Quiero que ustedes no olviden esto porque desde el capítulo 3 del versículo 21 en adelante y este capítulo 4, Pablo está queriendo que a nosotros, a los oyentes, a los que están oyendo la carta, porque estas cartas eran leídas, ¿no? Las cartas se escribían y eran leídas en las diferentes casas donde la gente se reunía. La gente se reunía en casas y allá, cuando ellos se reunían, allá les llegaba la carta y ellos escuchaban atentamente lo que, pues, el contenido, el mensaje. Y Pablo está tratando en ese ambiente de judíos convertidos, en ese ambiente de judíos quizás que no se habían convertido, pero que algunos estaban allí novelereando, de cristianos o de lo que se conoce a nosotros, gentiles que también habían sido convertidos. Él antes de llegar a Roma, porque Pablo no había ido a Roma, él les manda esta carta, la carta va por delante, ¿no? Él quiere que ellos tengan una claridad para cuando él venga, para cuando él esté con ellos, pues ya haya avanzado bastante su trabajo. Mire la mente en el Señor estratégica de Pablo, ¿no? Él quería que ellos tuvieran como las bases bien claras de lo que es el Evangelio de Cristo, entendiendo pues de que él por donde iba, porque Pablo iba por las iglesias, las que había él establecido y las que iba a establecer, y esta como Roma, porque Pablo no fue el que estableció la iglesia en Roma. Pablo iba a visitar esta iglesia que él no había establecido. Y él llevaba siempre como apóstol aquellas verdades fundamentales que logra aterrizar a los hermanos, aquellas verdades fundamentales que nosotros las debemos de tener claras en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra forma de nosotros entender e ir entendiendo a través del Espíritu las cosas del Señor. Entonces Pablo, él va a estar hablando de la justificación. Acuérdese que él viene hablando de la justificación, dado que el Evangelio pues está relacionado, nosotros llegamos al Evangelio y para llegar al Evangelio nosotros tenemos que ser justificados. Digamos que lo primero que se tiene que operar en nuestra vida para acercarnos al Señor es que seamos justificados. Entonces la justificación es la primera obra que se desarrolla en nuestra vida por fe, y eso es lo que está tratando de explicar Pablo, que es por fe. La justicia que se nos es aplicada es por la fe, no es porque nosotros hagamos obras, como es, nosotros hace 8 días estuvimos viendo el ejemplo de todas esas religiones, pues no podíamos estudiar todas, pero estudiamos como las más particulares, donde todas ven su forma de llegar al cielo, de encontrar una salvación del hombre a través de obras. Y el judaísmo no era la excepción, porque el judaísmo también se había llegado a establecer como una religión donde era necesario el cumplimiento, donde era necesario establecer y hacer obras. Entonces nosotros nos damos cuenta, mis santos hermanos, que el apóstol Pablo está, él no parece que estuviera redundando mucho en ese asunto, porque él va a estar hablando de la justicia por la fe. Parece que estuviera redundando, pero es que fíjese el énfasis del espíritu que hay en el apóstol. Y ese énfasis es porque era difícil de entender esto. Es difícil entender que yo no tengo que hacer nada. Es difícil entender de que mi salvación no se basa en un esfuerzo, porque la naturaleza humana tiene ese código de hacer para alcanzar y para lograr. Entonces Pablo está con esta argumentación, está trayendo esa revelación, porque la revelación va siendo desenvuelta, es como un rollo que tiene que irse desenvolviendo. Y mientras él va desenvolviendo, va dando argumentos muy lógicos
muy bien establecidos que están en la Escritura. Acuérdense que hasta ese momento no existía el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, perdón, no existía el Nuevo Testamento. El nuevo pacto ya había comenzado a través de Jesucristo, pero el Nuevo Testamento, estas cartas apenas las estaban escribiendo. O sea que la argumentación que está utilizando Pablo es una argumentación que está centrada en el antiguo o las escrituras del Antiguo Testamento. Y habíamos dicho, para que no nos olvidemos, que a partir del capítulo 4, él va desarrollando su discurso a través de dos personajes. Uno de ellos, Abraham, y el otro personaje, David. Primero va a hablarnos de Abraham y nos muestra a Abraham como aquel hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y él desarrolla ese argumento trayendo a colación como el trabajo que hacen los hombres aquí en la tierra. Todo trabajo tiene una remuneración. Si a usted le dan algo, que usted, o le dan una recompensa de algo donde usted no ha hecho ningún esfuerzo, ningún trabajo, pues eso se le considera un regalo. Usted dice, no, a mí me regalaron, me dieron gratis esto. Yo no lo tuve que trabajar, esto me lo dieron. Entonces Pablo en el versículo 4 y 5, de allí del capítulo 4 de Romanos, él trae un ejemplo de la vida práctica para que la gente que lo está oyendo entienda, le sea iluminado en el entendimiento por la argumentación del Espíritu, le sea revelada la verdad. Entonces él está diciendo allí en el versículo 4 y 5, si lo vamos a resumir, lo que él va a decir es, hemos sido salvos en la gracia de Dios por medio de la fe. Eso es lo que él viene tratando. No se olviden de eso, hermanos. Ya que fuimos justificados por la fe, preste atención, ya que nosotros fuimos justificados, ¿quién nos justificó? El Padre, Dios. ¿Por qué? Porque le creímos, le hemos creído a la provisión que Él ha dado. Le hemos dicho a su provisión porque Él nos propone entregarnos algo. El Padre te va a entregar algo, lo va a poner en ti y Él te va a decir a ti, mira, yo traigo esto para ti. ¿Lo recibes? ¿Lo quieres? ¿Lo aceptas? Está de ti que tú digas sí y que tú puedas decir también, sí, lo acepto. O también existe la opción de que tú digas, no, no me interesa, ni creo o no estoy dispuesto. Pueden hacer, esa es la respuesta que puede haber en tu corazón. Pero ya que fuimos justificados por la fe, sabemos de que entramos a estar firmes en la esfera de lo que se conoce como la gracia. Entramos a una esfera, entramos a algo, a una realidad gobernante que se llama en la Biblia la gracia. La gracia es algo, como algunos dicen, el favor inmerecido. A eso se le llama gracia, o el regalo inmerecido. Y ya que entramos en la gracia, ya que recibimos la gracia, ¿sabe qué pasa cuando usted recibe lo que Dios le da? Cuando usted le dice al Señor, sí, Señor, yo creo que lo que tú me vas a dar, yo creo que lo que tú me estás entregando me va a permitir a mí tener ahora una relación contigo. Esto es lo mejor que me puede pasar. Si yo acepto ese regalo, si yo recibo ese regalo, lo primero que voy a tener es paz para con Dios. Paz para con Dios. Y esa paz, pues obviamente es por medio de lo que he recibido. ¿Y qué es lo que he recibido? El regalo. ¿Y quién es el regalo? El Señor Jesucristo. Si usted mira allí, por ejemplo, hermanos, aunque no vamos a saltarnos hasta allá de una, sino que lo vamos a ir desglosando después. Si usted lee ahí Romanos 5.1, ¿alguien me lee Romanos 5.1, pues? Por favor. Romanos 5.1. A ver, Germancito. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos, Germán?
Tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios por medio, yo recibí lo que se me dio y por lo que se me ha dado es el medio por el cual yo tengo paz. Paz. ¿Por qué es importante esto de la paz? Porque es que cuando Adán y Eva salieron de la presencia de Dios, pues ellos entraron en enemistad con Dios, se volvieron oponentes de Dios, entraron en una realidad que era una realidad de desobediencia, que era una realidad de antagonismo, que era una realidad de guerra, que era una realidad de violencia para con Dios. Entonces, en el mundo espiritual, según lo que Pablo está dando a entender, nosotros entramos por una puerta y luego tenemos que caminar un camino. Vamos a explicar esto un poco. La justificación por fe es la puerta que se abre ante nosotros, dándonos el libre acceso, la entrada al amplio campo del disfrute. Tenga ahí presente eso, hermano. Esa justificación es la que abre esa puerta que nos da el libre acceso a la entrada, donde hay un campo de disfrute. Me explico. ¿De dónde salieron Adán y Eva? Cuando estaban recién creados, de un lugar que se llamaba Edén. Y Edén significa deleite, disfrute. Ellos estaban en una condición, en una esfera donde su relación con Dios era una relación íntima y donde ellos podían en esa comunión experimentar todas sus capacidades. A ver, todos los sentidos espirituales estaban activos, todos los sistemas de los sentidos espirituales estaban activos, conectados directamente con el alma y conectados con el cuerpo, porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Todos esos sistemas se correspondían uno a otro. Todos esos sistemas actuaban de la forma ideal. Todos esos sistemas estaban dándoles a ellos la capacidad de percibir el mundo espiritual, de percibir su ambiente, de estar en armonía y en paz consigo mismo, de estar en paz y en armonía con el otro y de estar en paz y en armonía con el ambiente. Esas eran las características de los sistemas operativos en el ser creado por Dios. ¿Estamos hasta allí? Sí, hermanos, ¿estamos o no estamos? ¿Nos permiten? Amén, hermano, amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. La puerta, ¿quiere decir algo, hermancito? Sí, mi hermano, tengo una pequeña inquietud ahí en eso, ¿no? ¿Ya? Yo creo que sí, porque dice que el Edén, pues es ese lugar de deleite. Pero creo que hay algo ahí también que no sé si de pronto Dios quería que llegaran a un punto de plenitud. Lo estoy preguntando, no lo estoy debatiendo, ¿no? Porque creo que pues ellos todavía no se habían hecho uno con el árbol de la vida. Entonces tengo como esa inquietud. ¿Sí me entiendes, Carlitos? Sí, señor, yo te entiendo, claro que sí. Lo que Dios quería darles a ellos de ese lugar de disfrute era que ese lugar fuera disfrutado plenamente con Dios y que ellos pudieran entonces a recibir lo que era la vida eterna. Acuérdense que hasta ese momento no existía la muerte y ellos tenían vida y ellos no morían, pero no tenían la vida eterna. ¿Sí me hago entender? Parece para Esa nosotros, es mi inquietud. Esa es mi inquietud, sí, mi hermano. claro. Entonces, para nosotros el concepto, una vida que nunca muere no significa que sea una vida eterna estrictamente hablando. Porque ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna?
Cuéntenme ustedes. ¿En qué La escritura consiste dice la vida que, la eterna? escritura dice que el conocimiento de Dios, el hacerse uno con Dios, la intimidad con Dios, ¿no? Que te Ah, conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, al quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. exactamente. Ellos necesitaban, al comer del árbol de la vida, tener una intimidad profunda en la realidad de Dios, la realidad que existe entre el Padre y el Hijo, a través del Espíritu. Ellos necesitaban tener ese conocimiento que se adquiría comiendo del árbol de la vida, pero ellos no comieron del árbol de la vida. Entonces, para que tengamos eso presente, mis hermanos. No sé si le queda respondida la pregunta, Germán, la pregunta, lo que estabas diciendo. No, yo quedo satisfecho porque creo que antes encamina por la inquietud que yo tenía. Bueno, mi santo hermano, por ahí está levantando la mano la hermana Anita Milena. Buenas noches, Carlitos y hermanos. Carlitos, es que mi inquietud es, si todavía no había pecado, no existía el pecado, ¿por qué no era completa la comunión con Dios? Porque la comunión con Dios, Dios tenía que ser comido. Ese es un cuadro que aparece allí en el Génesis desde el principio hasta el final. Porque yo les había dicho a ustedes, mis santos hermanos, alguna vez había dicho que cuando la mayor forma de tener, él tenía intimidad con Dios y comunión con Dios, pero no hasta el punto, no hasta el punto de que Dios fuera, eso es como ahora cuando decimos, ¿dónde está Dios? Y uno puede decir, no, Dios está a mi lado, siempre está a mi lado. Ese es un concepto, Dios está a mi lado. Pero el Señor no quiere que nosotros tengamos ese concepto de que Él está a nuestro lado. Él quiere que nosotros digamos, Dios está en mí, porque Dios es uno conmigo. Dios está dentro de mí y Él es uno conmigo. En el Edén había una comunión y había una intimidad y había esa plenitud, pero la mayor plenitud, como lo está diciendo el hermano Germán, ¿cómo es el grado de intimidad más grande que usted puede llegar a tener en este mundo material? En este mundo material, la intimidad más grande que yo puedo llegar a tener es cuando aquello que está afuera ya no está afuera, sino que está dentro de mí. No sé si me hago entender. ¿Sí me hago entender? No veo que ahí haya como una respuesta. No sé si está complicado el concepto. No, Carlitos, está claro, me Ya. parece. A ver, la hermana Yamilet. Está claro, Carlitos, porque cuando el Señor está dentro de nosotros, la intimidad es completa, manifestar esa relación, nos volvemos uno con Él. Y eso tiene que ser realidad en cada uno de nosotros. Amén, mi hermana. A ver, Germán. Bueno, un ejemplo, pues precisamente es la comida, ¿no? Porque yo puedo saber que una fruta tiene muchos nutrientes, tiene muchas cosas que son muy beneficiosas, pero solamente cuando yo me como esa fruta es que esa fruta impacta mi realidad interna y eso va a producir un efecto en mí. Además de que como nosotros tenemos esa relación material que también fuimos creados de la tierra, pues todos esos nutrientes en mí van a generar que biológicamente yo funcione correctamente. Entonces solamente cuando todas esas cosas que son necesarias están afuera y yo las digiero, por decirlo así, hablando biológicamente, pues ahí es donde yo puedo disfrutar de todo lo que ellas tienen. Exacto, mi hermano Germán, exacto, está claro en eso, como dice la hermana Viviana Castaño. Amén, como dijo Cristo, si no comemos su carne y bebemos su sangre. Exacto, mi hermana Viviana. Una cosa es que yo ande, a ver, pongamos un ejemplo de lo que está diciendo Germán. Supóngase que yo tengo una manzana y yo sé que es muy nutritiva y yo me mantengo hablando los beneficios de la manzana y yo ando siempre a todos lados con esa manzana, ¿no? La cargo ahí al lado. Y yo digo, yo estoy cerca de la manzana y de sus beneficios,
tengo comunión con esta manzana porque yo cargo esta manzana todo el día, me baño con esta manzana, duermo con esta manzana, y qué beneficios que tiene la manzana. Pero la manzana no va a venir a ser una verdadera realidad para mí hasta el día en que yo decida comérmela. Porque cuando yo me la coma, todos los beneficios que tiene la manzana para el sustento de mi vida van a ser liberados y soltados. Eso era lo que pasaba en el huerto. Había una comunión con el Padre, pero hasta ese momento la realidad de la vida eterna tenía que ser comida para ellos llegar a tener una unidad completa, que es lo que el Señor ha venido a hacer, ¿no? Y lo que decía la hermana ahora, Jesús dijo, bueno, cuando ya Jesús estaba aquí, Jesús vino a decir, bueno, yo soy nuevamente la representación, yo soy la realidad de la representación que había en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto Adán se enfrentó a un árbol de la vida. Ahora Cristo lo que está diciendo es, bueno, tengan en cuenta que yo soy ese árbol. Esa era la sombra. El antiguo pacto nos habla de sombras, pero yo soy la realidad. Heme aquí, yo soy la realidad. Yo soy el verdadero árbol que ustedes tienen que comer. Y el que no me coma mi carne y beba mi sangre, pues no le puedo dar la vida eterna. Y en eso consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y ese conocimiento no es un conocimiento solamente que la mente pase por allí, sino que es un conocimiento de intimidad, de comunión. Y no hay una forma más alta de comunión que cuando podemos decir de que Dios está circulando por dentro de todo mi ser, por mi sangre, por todo mi sistema que lleva la vida, está circulando la vida de Dios. Esa es una forma de intimidad, esa es una forma de comunión del más alto nivel. No existe otra forma de comunión más alta. ¿Estamos, hermanos? Estamos, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano, muy bien. Amén. Amén, amén. La justificación por la fe es la puerta que se abre. La justificación por la fe es la puerta que se abre ante nosotros, dándonos la entrada, el libre acceso al amplio campo del disfrute. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo la posibilidad de entonces, lo que Adán tenía que hacer, no lo hizo. Pero ahora yo tengo la capacidad de encontrar a Dios como mi disfrute, porque el verdadero campo donde yo tengo que entrar es al campo de la realidad del Señor. Y Él se tiene que convertir en mi disfrute y mi deleite. Esto es maravilloso, hermanos, que lo podamos entender esta noche. Ahí es cuando el rey David decía, deleítate, deleítate en Jehová, deleítate, disfrútalo, aprende a estar en Él, aprende a comer de Él, aprende a alimentarte de Él, porque cuando hagas eso, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ya no tengo yo que andar pensando qué es lo que yo necesito, sino que Dios mismo va a colocar las peticiones que Él quiere oír de mí. Y esas peticiones siempre estarán centradas, ¿saben qué? En lo que Dios disfruta. ¿Y qué es lo que Dios disfruta? Dios disfruta de su Hijo. Ese es el disfrute de Dios. Este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia. El disfrute de Dios es su Hijo Jesucristo. Y Él quiere que cada uno de nosotros aprenda a entrar en ese disfrute. Es decir, la puerta que un día se cerró tras Adán y Eva, después de muchos miles de años se ha vuelto a abrir. La espada encendida se ha apartado y los querubines guardadores de la justicia del Santo de los Santos reciben con gozo a los herederos del reino. Bendito es el Señor. Una vez que nosotros entramos por la puerta de la justificación, debemos avanzar por ese camino de la paz. Ese es el camino de la paz que nos lleva a encontrarnos con el lugar del disfrute. Eso es lo que le pasa a los hijos de Dios cuando reciben
la gracia, el regalo, que es el Hijo. El Hijo es el regalo y por eso el Hijo es la puerta. Pero el Hijo no solamente es la puerta, el Hijo también es el camino. El Hijo no solamente es el camino, el Hijo es la verdad, es la realidad. Lo que no hizo Adán y Eva lo está haciendo el Señor. Y el Hijo es la vida. ¿Cuál vida? La vida que viene de arriba, la vida que es increada, no de la vida biológica, sino de la vida que viene de arriba. Y esa vida que viene de arriba es la vida que nunca acaba y es la vida que tiene una relación y una comunión con Dios estrecha y profunda. Eso le pasa a los hijos de Dios. Yo no sé si tú te gozas, hermano, que tú digas, se me ha dado un privilegio, se me ha otorgado algo. Yo simplemente he recibido por gracia, he entrado en la esfera de la gracia y la esfera de la gracia me trae todas las cosas que Dios quiere que yo encuentre. Bendito sea el Señor. Germán. Mi hermano, ahorita que citabas el versículo, cuando dice que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones, los deseos de tu corazón, pues cobra mucho sentido la necesidad de conocer a Dios, ¿no? De hacernos uno con Dios para que realmente nosotros podamos comprobar que Él es nuestro deleite. Y nosotros vemos en lo natural cómo el ser humano, en esa necesidad de deleitarse en algo, algo se vuelve su Dios, o alguien se vuelve su Dios, o cualquier cosa se vuelve su Dios. Y en la medida que aprende a deleitarse en eso, solamente quiere eso y eso y eso y eso. Y el hombre natural termina esclavo de eso. El que le tiene sus adicciones por diferentes cosas. Bueno, en todas esas cosas nosotros caminamos en el mundo porque muchas cosas lo deleitan a uno que no son el Señor. Y entre más el alma caída se deleita en eso, pues más quiere de eso. Pero el Señor aquí nos está mostrando en su palabra que en la medida que yo lo conozco, en la medida que yo me deleito en Él, pues yo cada día quiero más de la vida de Él. Me parece hermosísimo eso. Sí, Señor, tienes toda la razón. El hombre vive en esta tierra y el hombre caído quiere estar complaciendo sus deseos. Y finalmente el máximo deseo que tenga un hombre y que ese deseo comience a tener la supremacía, eso se convierte en su Dios, porque tú no vas a querer apartarte de ese deseo. Y llega un momento en que para poder vivir, tú comienzas a depender de ese deseo, porque es que si yo no lo hago, porque es que si yo no lo tengo, porque es que si yo no lo recibo, me muero. Entonces, eso se convierte en tu Dios. Cualquier cosa que llegue a ese nivel en tu vida, se convierte en tu Dios. Aquello que tú dices, es que yo lo necesito para vivir. Una copa más. Es que si yo no fumo hoy, me siento mal. Es que si yo no me drogo más, entro en delirio tremens. Es que si yo no digo una mentira, las cosas no me funcionan. ¿Cuántas cosas hay en nuestro corazón, hermanos? Y estamos hablando aquí pues de los pecados que se ven más notorios, pero hay cosas que están allá que no son tan fáciles de descubrir y de las cuales nosotros dependemos, ¿no? Que están allí y que se han vuelto en pequeños ídolos. Y entonces por eso es que el Señor te está diciendo en el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo comenzamos a deleitarnos en Él? ¿Cómo pagar el precio para deleitarnos en Él? ¿Cómo aprendemos a deleitarnos en Él? Cuando todavía nos cuesta tanto leer las Escrituras, cuando todavía nos cuesta tanto tomar un tiempo para orar diariamente, cuando todavía nos cuesta tanto tener un tiempo de meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a deleitar? ¿Cómo vamos a aprender a disfrutar de estar comiendo de ese árbol que Él quería que comiéramos? Parece que ese árbol tenía todos estos ingredientes de los cuales yo les estoy hablando. Requería de todo eso para que se volviera entonces un árbol deleitoso. Parece que ese árbol no se manifestaba deleitoso y parece que el árbol del conocimiento del bien y del mal de pronto tenía algún fruto más atractivo. Eso es lo que parece. Mire usted, esto lo hemos ganado nosotros porque lo hemos recibido, pero eso no pasa con los pecadores.
¿Y quiénes son los pecadores? Los que no han recibido el regalo. ¿Quiénes son los pecadores? Los que perseveran en su vieja naturaleza. ¿Quiénes son los pecadores? Los que le dicen a Dios no. Los que le dicen al Padre no. Los que rechazan la gracia que el Padre le está dando. Con los pecadores la cosa sigue igual. Ellos no traen el sello de la reconciliación, por lo tanto no tienen acceso, por lo tanto no tienen paz. Sus caminos no son de paz. El hombre natural no tiene paz en sus caminos. ¿Qué dice Romanos 3:17? Nosotros lo leímos ya. ¿Qué dice Romanos 3:17? Ahí lo tienen ustedes, hermano. ¿Qué dice Romanos 3:17? Y no conocieron camino de paz. Y no, gracias, hermano Wilson. Y no conocieron camino de paz. ¿Quiénes no conocieron camino de paz? Todos los que vienen en la configuración del viejo hombre, en Adán. No conocieron camino de paz. Y por eso dice que no hay justo, dice ahí en Romanos 3:11, no hay justo ni aún uno, no hay justo. Y no hay justo porque nadie que viene a este mundo en la naturaleza caída, viene configurado en la configuración que Dios necesita para comenzar a depositarse en esa persona. Por cuanto éramos pecadores, como dice ahora el hermano Wilson lo leyó, no conocimos camino de paz. Sin embargo, por la misericordia y el amor de Dios, hoy andamos en ese camino, hermano. Usted y yo andamos en ese camino. Y ese camino se llama camino de paz. Estamos en paz con Dios. La puerta está abierta. Los querubines están atentos. Los querubines nos han dado la entrada y la bienvenida. No hay enemistad con Dios en este momento. Si tú estás en Cristo, hay reconciliación, porque Cristo es nuestra reconciliación. Esto del camino de paz es tan importante, mis santos, porque en nuestro caminar diario y en la práctica de nuestro caminar con el Señor, si en cierto lugar nos sentimos que no estamos en la esfera de la gracia, no debemos permanecer allí. Porque si no estamos en la esfera de la gracia, ¿sabe qué es lo primero que perdemos? La paz. Y si no tenemos paz en cuanto a tomar cierta dirección, no debemos seguir caminando en ese sentido, ni debemos estacionarnos en un lugar o terreno donde el enemigo quiera llevarnos. Porque los caminos del enemigo no son caminos de paz. Más bien dice la palabra que el enemigo vino para matar, robar y destruir. ¿Cuál es el llamado del Señor? Ya lo tenemos. Ya Él está dentro de nosotros. La puerta está abierta. Estamos delante de Él. Estamos con acceso a su trono. Permanezcamos en la gracia y caminemos en paz. Yo no sé si está claro hasta allí, mis amados. ¿Está claro? Sí, Carlitos. Gracias, Anita. Está claro. Gracias a Dios, porque podemos entender entonces que estamos ahora en una nueva realidad en la esfera de la gracia, firmes en esa realidad, porque esa esfera de realidad nos las ha concedido el Señor. Y si estamos en lo que Dios nos ha concedido, lo que Él nos da, no nos lo quita. Solo que yo, cuando entro en mi realidad a caminar en cosas que me hacen perder esa paz, yo no debo permanecer allí, mis hermanos. Cuando se me quita la paz en mi corazón, en alguna situación, yo debo de prestarle atención al Señor para no permanecer la suficiente cantidad de tiempo por fuera de lo que Él ya me ha concedido. Porque ¿qué es el reino? El reino de Dios es justicia,
Primero es paz, justicia y gozo en el corazón. Esa debería de ser nuestra realidad en la cual cada día nos estamos entrando y que debe ser la realidad operante en todos nuestros días. Pero ahí están los afanes, ahí están las afugias, ahí está la falta de paz cuando vemos estas noticias, cuando vemos que está pasando esto, cuando vemos nuestra economía, cuando vemos las situaciones, cuando vemos la enfermedad que llega, cuando vemos tantas cosas, hermano, perdemos la paz. Pero la paz ya nos ha sido concedida, porque la paz es una persona, el príncipe de la paz. Él es el que se nos ha concedido. Entonces, hermano, espero que tengamos en cuenta lo que hemos hablado hasta ahora y avancemos ahora al versículo 6 hasta el 8. ¿Qué dice, hermano Germán? Hermano, para confirmar lo que estamos tocando aquí, dice Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, por ese pasaje. Yo sé que te lo puso el Espíritu para que lo lanzaras y lo soltaras en esta sala de reunión. Porque, hermanos, es muy importante lo que estamos hablando, y esto que estamos hablando es la práctica de nuestro diario vivir. Pablo está hablando aquí de cosas que son cosas de revelación espiritual, pero que esto tiene una aplicación práctica. Esto no es para que se engrose nuestro intelecto, no es para que tengamos simplemente una información, sino para que al entender las realidades espirituales, esas realidades espirituales comiencen a ajustarme todos los sistemas internos, para que siendo ajustados los sistemas internos, yo pueda recibir y fluir en lo que Dios me ha dado. Si algún sistema está ocluido por algún pensamiento, una idea que yo tenga, pues va a estar funcionando algo mal, ¿no? Es como cualquier aparato que usted tenga, vamos a hablarlo en esos términos materialistas. Usted tiene un aparato y se le comienza a dañar alguna cosita y usted dice, ve, esto ya no funciona como antes. ¿Por qué ya no está esta cosa? ¿Por qué no está aquí alumbrando? Y esto que no está alumbrando, si no está alumbrando, vea que está pasando algo aquí en la pantalla, o vea que si ya no está alumbrando ya no prende, o vea que si ya no está alumbrando, cualquier cosa pasa. Pero por eso el apóstol Pablo nos está dando herramientas de revelación espiritual para que nosotros conozcamos nuestra realidad, porque el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí donde hay falta de intimidad y de conocimiento espiritual, ahí viene el enemigo para aprovechar y meter algo que no es. A ver qué dice la hermana Anita. No, Carlitos, solamente iba a decir que también, como ejemplo, no más en el cuerpo humano, cuando uno de los sistemas, sea el sistema digestivo, el sistema nervioso, bueno, cualquiera de los sistemas está afectado, pues eso afecta a todo el organismo. Eso nomás era, Carlitos. Gracias, Anita, efectivamente. Cuando usted nosotros tenemos una maquinaria impresionante, hermanos. El Señor ha diseñado el cuerpo humano, aunque es caído, es una maquinaria impresionante. Lo que pasa es que nosotros todo el tiempo estamos funcionando en una parte automática que nosotros no nos damos cuenta qué tan complicado es el cuerpo humano. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta cuándo es tan complicado el cuerpo humano? Cuando alguna cosita comienza a fallarle. Entonces, cuando una cosita comienza a fallarle, es que usted se comienza a dar cuenta, oiga, qué complicado. ¿Cómo así que para esta cosita que me está funcionando mal, tengo que buscar al especialista del especialista del especialista? Porque es que para esa cosita que me está fallando, hay un especialista, requete especialista, que es el que conoce cómo funciona esa cosita. ¿Es así o no es así? Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado en algún momento.
Antes nosotros creíamos que solamente era el médico general, íbamos al médico general. Pero hoy en día, por ejemplo, usted va a una cuestión de un ojo. No, primero al general. Oiga, pero no. Resulta que el general no es el que está especializado en eso. Tiene que ir al del ojo. ¿Cuál es el del ojo? El oftalmólogo. Ah, bueno, pero entonces después van del oftalmólogo, que también es un médico. No, pero es que yo no soy especializado en retina. Entonces el retinólogo. Y después van de la retina. No, pero es que yo no soy especializado en esa parte de la retina. El bastonzólogo, bueno, de los bastones. Eso es, así es la vida, ¿no? ¿Qué dice Germancito? Carlitos, y al final le dicen, pase a la caja para que le saquen un ojo allá. Y así es en todo, hermanos. Pero ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Aquí la Biblia nos está dando razones para nuestra fe. O sea que nuestra fe no está cimentada en un vacío. Nuestra fe no es una fe ciega, sino que el apóstol Pablo, por esa sabiduría de Dios, permitió que él fuera el apóstol de los gentiles, para que nosotros pudiéramos entender estas cosas y para que los de su nación también las entendieran, porque ni siquiera los de su nación las entendían muy claramente. Eran cosas complicadas, pero que nos dan una confianza cuando las vamos entendiendo de qué es lo que nos ha sido concedido, qué es lo que nos ha sido dado. Yo creo que hoy en día, cuando tú oigas ahora la palabra justificación y cuando la veas en la Biblia o cuando alguien te diga, ¿qué me puede decir de la justificación? Yo creo que usted, hermano, se va a poder desplayar hablando sobre la justificación, porque la hemos estado viendo al detalle aquí con lo que Pablo está diciendo. Eso espero, hermanos, eso espero. Entonces, vamos a seguir al versículo 6. Ahora sí pasemos al versículo 6, porque ya Pablo deja ahí a un ladito lo que él viene hablando de Abraham. Explica el ejemplo de Abraham. Él va después a retomar a Abraham, ¿no? Él va a ser como un sándwich. Abraham por un lado, David en el medio y Abraham otra vez después, porque él después va a volver a retomar a Abraham desde el versículo 13 al 25. Pero este sándwich que él está preparando aquí en su argumentación, él mete a David. ¿Y por qué mete a David? Porque David era un hombre era el rey reconocido en el pueblo de Israel como aquel hombre que se le llama el hombre conforme al corazón de Dios, pero él va a hablarnos acerca de la justificación, viendo a David, viendo la vida de David, lo que conocían todos los judíos acerca de David, todo el pueblo conocía la historia de David, y Pablo por el Espíritu mete y se mete allí en David. Y miren lo que dice el versículo 6. ¿Me lo lee alguien, por favor? Versículos 6, 7 y 8. A ver, Lorena o... Yo, mi hermano. Angeli, qué bien. A ver, Angeli. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí me escucharon bien, mis hermanos? Sí, mi hermana, muchas gracias. Te escuchamos bien. Amén. Gracias. Miren ustedes que Pablo, mis santos hermanos, él parte del hombre de la fe, el padre de la fe que es Abraham. Como que se estaba metiendo con el santo grial del judaísmo, que era Abraham, el patriarca, el padre de la fe. Y les está hablando de que la Biblia revela que Abraham fue justificado no por obras,
Pero ahora Pablo les va a decir, bueno, es que yo les podría hablar a ustedes de personajes de la Biblia y les voy a hablar de David, que también va a decir lo mismo que Abraham entendió o que se le reveló a Abraham. Por eso es que dice Pablo, aquí dice, como también David habla de la bienaventuranza. Qué tenaz lo que está diciendo Pablo. Escogió, ¿qué fue lo que escogió Pablo? Él escogió un salmo de David. David, ustedes saben que así como Abraham, porque ya hablamos de que Abraham no fue un hombre perfecto, no es que Dios lo escogió porque fuera un hombre perfecto. David tampoco fue un hombre perfecto, aunque es el hombre conforme al corazón de Dios. Y David tuvo una buena relación, profunda relación con el Señor mediante la fe. Ah, pero David pecó grandemente, hermano. Sí, fue un hombre pecador. Pero usted tiene que ver detalladamente el Salmo 32 y el Salmo 51. De hecho, lo que va a decir Pablo aquí, citando a David, es lo que está escrito en el Salmo 32, en el versículo 1 y 2. Eso es lo que cita Pablo. Ustedes saben que David cayó en un momento dado y fue presa del entretejido engaño del pecado, porque eso fue una maraña de situaciones. Él quedó como prendido en la tela. Él va a hablar después por allá de aquel que es prendido, el ave que es prendida por un cazador. La experiencia de la gracia y misericordia de Dios con David nos dejan entrever el profundo entendimiento. Escuche bien, hermano, el profundo entendimiento que David obtuvo a través del dolor y el sufrimiento por su caída, porque usted sabe que la caída de David no fue pequeña. Una cosa la llevó a la otra y otra cosa lo llevó a otra cosa, hasta que quedó allí él sumido, enredado, tratando él de librarse de su pecado. Acuérdense de la historia de él con Betsabé, la mamá de Salomón, y cómo él quedó atrapado. Quedó atrapado, y si David no hubiera tenido esa relación con Dios, David hubiera sido destruido por su propia conciencia, por el pecado mismo y por la situación que él vivió. Pero esta experiencia de David, si usted mira la experiencia de David desde el lado del Señor, usted se va a dar cuenta que esa experiencia, David pudo experimentar la gracia y la misericordia de Dios, la experimentó de una manera sobrenatural. Usted sabe que el hombre al que tenía el corazón conforme a Dios pudo ver su alma desfigurada. ¿Cómo así que él pudo ver su alma desfigurada? Él pudo entender cómo era de grave el pecado, que esa es una de las cosas que para muchos de nosotros todavía está muy velada. Nosotros a veces hablamos del pecado, entendemos algo del pecado, conversamos a veces del pecado, leemos el pecado, conocemos versículos acerca del pecado, pero te voy a decir una cosa, nosotros todavía no conocemos muy bien las profundidades del pecado. ¿En qué sentido lo digo? Adán y Eva, cuando cayeron, ellos no fueron tan conscientes de todo lo que había pasado, mis hermanos. Y nosotros podemos pasar nuestra vida también y no ser confrontados con la realidad de nuestro pecado. Porque el pecado es tenaz. Y el pecado también se nos tiene que ser revelado. ¿En qué sentido? De que nosotros tenemos que entender qué tan malo es el pecado. ¿Qué fue el efecto o cuál es el efecto del pecado en nuestras vidas? Entonces, cuando usted va a leer ese salmo, y vamos a leerlo porque me parece que es muy importante,
el Salmo 32. No lo vamos a leer solamente el versículo 1 y 2, sino que vámonos a ir hasta el versículo 5. Vayamos allá, hermanos, porque Pablo, por el Espíritu, toma este pasaje, toma este salmo, el Salmo 32, fruto de su experiencia, fruto de su dolor y sufrimiento, de lo que él vivió a través del pecado, la consumación de un pecado. Pues David, fruto de su arrepentimiento, fruto de venir a pedir ese perdón delante del Señor y experimentar el perdón, pues él puede escribir este maravilloso salmo. Vamos a leer, hermanos, a ver que alguien me lo lea, por favor, el Salmo 32, del versículo del 1 al 5. Salmo 32, del versículo del 1 al 5. A ver, Germancito. Vale, dice la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Uy, 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 ¿cómo le parece, mi hermano, a usted eso? Tremendo, mi hermano, porque mientras nuestro pecado no es puesto en la luz, pues nos va consumiendo, pero cuando es expuesto a la luz, pues vemos, realmente comprobamos el valor de esa gracia y somos transformados. Muy bien, Germán, gracias, mi hermano. Fíjese cómo David, mis santos hermanos, ustedes que están allí, utiliza una palabra que utilizó el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y es la palabra bienaventuranza, o sea, bienaventurado. ¿Se acuerda para allá el Señor en el Sermón del Monte hablando, el sermón donde él comienza hablando de las bienaventuranzas? Aquí David está utilizando esa misma palabra bienaventurado, porque esa palabra bienaventurado es una palabra que en la mentalidad de un hebreo, de un israelita, pues es como usted, yo no sé con qué palabra la podríamos comparar en nuestro idioma, no sé, no se me ocurre. Es como decir súper dichoso, súper feliz, hiper contra contento, algo así. Es la palabra bienaventurado, da como esa idea. Entonces, la bienaventuranza o el bienaventurado nos habla de una palabra donde está englobando toda una satisfacción que puede llegar a tener un hombre, y hablando de hombre como género o un ser humano. Y entonces David está diciendo bienaventurado, bienaventurado. ¿Y usted por qué cree que David estaba diciendo eso? Un hombre que estaba colgando o pendiendo de la misericordia de Dios, porque lo que él hizo, pues cualquiera diría, no, terrible, ¿cuál hombre conforme al corazón de Dios? No tiene nada que ver este hombre conforme al corazón de Dios con las que hizo, pero tuvo que David llegar hasta este punto de dolor también para poder experimentar la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué dice Maite? Buenas noches, Carlitos y mis hermanos. Estabas tú hablando sobre la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado también es felices hasta más no poder. Eso quería compartirles. Gracias, También Maite. es bienaventurado, felices hasta más no poder. Imagínense ustedes, sentirse hasta más no poder, sentirse dichoso, feliz, completo, bueno, hasta más no poder. Que usted esté tan hinchado, henchido, como usted lo quiera llamar, que usted diga, no, esto
ni porque, bueno, me las gané todas, qué sé yo. No, es una palabra bastante profunda. Altamente dichoso, Carlitos. Sí, señora, eso es lo que significa bienaventurado. ¿Por qué David consideraba eso, hermanos? Les hago esa pregunta a ustedes. Alguien que lo esté meditando, ¿por qué piensan ustedes que David decía, yo soy, o sea, el hombre que el Señor lo ha perdonado, eso es algo dichoso? ¿Por qué pensará eso, hermanos David? ¿Qué piensan ustedes? Eso es una pregunta, ¿no? Para la sala, para los que están ahí mascullando, para los que están oyendo, para los que no se han dormido, hermano. Carlitos, porque se restituyó la comunión con Dios y volvió la paz. Ya, porque si no se culpa de pecado, tenemos plena. A ver, no entendí un poquitico lo que dijo la hermana Viviana en el chat. A ver. Porque se nos culpa de pecado, tenemos plenamente comunión, por la plena comunión con el Padre, ¿no? ¿Ok? Germán. Bueno, yo creo que hay algo ahí que como que nos da dentro de mi percepción, ¿no? Es un hombre que acaba de deleitar su carne con el pecado. Y nosotros sabemos que la carne se deleita en el pecado, porque ella por eso es que vive esclava del pecado. Si el pecado no fuera rico para la carne, pues no pecábamos. Pero es un hombre que obtuvo una recompensa pasajera del pecado, pero también, si es un hombre de Dios, pues también sabe que eso trae culpa, porque el enemigo, así como nos permite revolcarnos en el pecado, pues también trae culpa y señalamientos, ¿no? Entonces, como en medio de todas las cosas, habiéndose deleitado en el pecado de una manera temporal, pero no tiene ni siquiera un mínimo punto de comparación el gozo del Señor, la verdadera dicha, ¿no? Como decían las hermanas ahora en todos estos sinónimos, de realmente saber que tengo el gozo del Señor, que tengo la gracia, que soy perdonado, que soy restituido, ¿no? A su gloria, y que eso no tiene ningún punto de comparación con nada que me pueda ofrecer todo lo que va en contra del Señor. Muy bien, Germancito, excelente, mi hermano. El hermano Alex. Bueno, yo pienso que en cuanto a la pregunta que haces, todos debemos de pasar por esa situación. Ahí vemos que lo pasó David, anterior a eso lo pasó el mismo Abraham. Vemos que Pablo también lo pasó. Pablo, cuando ya tiene ese encuentro personal con el Señor, solamente pienso yo y pienso que va a ser como la generalidad en los hermanos. Solamente nosotros somos conscientes de pecado cuando el Señor nos revela. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, justicia y juicio. Entonces, David no era consciente de su pecado. David, igual que Adán y que Eva, no tenía conciencia de verdaderamente lo que era el pecado. Entonces, cuando el Señor nos revela verdaderamente el pecado, es que nosotros nos damos cuenta qué es lo que hemos hecho. Entonces, viene como ese agradecimiento, ¿no? Pienso que lo que decía Viviana ahora era eso, que cuando uno sabe que ha sido perdonado de su pecado, ahora uno ya está feliz y contento porque se restablece la comunión con el Señor. Hasta antes no. Muy bien, Alexito. Muy bien, mi hermano. Amén, amén. A ver, el hermana Lorena y después el hermano Wilson. Mis hermanos, soy Angelina, voy a hablar yo. Yo creo que también David dijo que era bienaventurado, y es bienaventurado aquel cuyo se le perdonan sus pecados y se borran como sus iniquidades, porque el rey David había venido acostumbrado como una vida, desde muy jovencito, que el Señor lo llamó pues a un propósito mayor para él, y era algo bastante notorio y poderoso porque era ser rey de Israel. Él vive como en una vida de comodidad, de todo, yo soy el ejemplo a seguir, de yo soy como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero llega y peca,
Y entonces, pues claro, eso hace que David conozca algo que quizás desconocía antes de él. Y es esa gracia que es verdaderamente una gracia sublime, que es algo que nadie conoce hasta que el Señor no se lo lleva a experimentar. Como decían mis hermanos Germán y Alex, de que realmente es llegar a conocer nuestra condición pecaminosa y al vernos a nosotros, ver esa gracia tan gloriosa que tú dices, no, estoy dichoso, estoy feliz, estoy como que me voy a explotar de la felicidad, porque realmente es un privilegio que se nos perdonen nuestros pecados, aun cuando nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. Muchas gracias, Angeli. Muy bien, excelente. A ver, el hermano Wilson, excelente. Sí, mis hermanos, yo creo que en el Salmo 32, el 3 y 4 podría darnos un poco de luz con respecto a lo que experimentó David cuando dice que al haber pecado cayó en una situación tan terrible que él expresa en estos dos versículos parte de eso. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. O sea que la bienaventuranza que los hermanos decían ahora que es una dicha no inagotable, creo, es porque ya cuando podemos experimentar el perdón de Dios, podemos realmente ser quitados de esa culpa, de esa mancha, de esa falta de paz, porque cuando se peca se pierde la paz, contristamos a la paz que es la persona del Hijo de Dios y volvemos a retomar esa comunión con el Señor y disfrutamos ya de ese deleite, esa bienaventuranza. Amados hermanos. Gracias, excelente, mi hermano Wilson, tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo lo que los hermanos pueden también compartir y entender, porque nos amplía muchísimo de verdad lo que la Escritura nos está diciendo, ¿no? Por eso es que Pablo toma el ejemplo de David para que comprendamos el asunto de la justificación por gracia. ¿Por qué por gracia? ¿Por qué? Porque David recibió algo tan grande, que le llama bienaventurado al hombre que lo recibe, porque fue la experiencia de él. A David no se lo contaron, David lo vivió en carne propia. Él recibió algo tan bueno, tan grande, tan maravilloso, sin haberse esforzado. Él no lo recibió por sus propios méritos, no fue porque David hiciera algo. El perdón no se puede ganar, el perdón solo se puede otorgar, y Dios es el único que puede otorgarlo a un hombre que está en pecado. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús le llevaron por allá a un hombre que se lo bajaron por el techo, y que descubrieron el techo y entre 4 que lo iban llevando, y cuando él, después de que hicieron toda esa con semejante esfuerzo, semejante trabajo de subirse a un segundo piso para bajarlo, y cuando pues ellos lo único que esperaban era que Jesús lo sanara de su enfermedad, porque era una persona cuadraplégica, y el Señor lo que le dice a esa persona es: tus pecados te son perdonados. Y entonces ahí saltaron los fariseos y dijeron: pero ¿quién es este? ¿Por qué se atreve a perdonar pecados? Lo único que perdona pecados es Dios. Entonces, imagínense ustedes, aquí David nos está dando a entender, nos está diciendo: oiga, yo he sido perdonado a pesar de que he sido lo peor, a pesar de que hice lo que no debía de hacer, a pesar de que me enredé, a pesar de que caí en la condición más baja, como decía el hermano Wilson ahora. Él dice que había un gemir dentro de él, pero él va a decir en el versículo 5, para que nosotros también lo entendamos, él dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tremendo, porque sabemos que el pecado nos aparta, el pecado nos aleja, el pecado nos lleva por un camino de muerte. Y lo que David está diciendo: no, pues mientras yo estaba viviendo eso, yo estaba seco, y mi vida no tenía, ya había perdido el propósito de mi vida. Entonces, por eso Pablo toma ese ejemplo de David, ¿no?
David nos habla de justificación también. Yo fui justificado por gracia, yo fui perdonado por gracia. Y es que el perdón de David está descrito ahí de 3 maneras. ¿Cómo así que el perdón de David está descrito aquí en este salmo de 3 maneras? Porque en este salmo nos habla de 3 cosas que a veces nosotros no las hemos tenido claras y a veces las pasamos por alto. Porque parece que son cosas que aunque están relacionadas, a veces los conceptos no los tenemos muy claros. Y debo de reconocer que así es, a veces no los tenemos muy claros. Porque el perdón es descrito de 3 maneras. ¿De cuáles 3 maneras? Fíjese usted, si usted es atento a lo que acaba de leer, David habla, primero él habla de la iniquidad. Él habla de las transgresiones y él habla de el pecado o los pecados. Son 3 cosas muy relacionadas entre sí, pero que indican diversos aspectos de esa realidad que se llama pecado. Dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es transgredir? ¿Por qué él habla de transgresión? Nosotros hemos encontrado en la escritura cada rato que habla el Señor por vuestras transgresiones. ¿Y qué es una transgresión? ¿Qué podemos entender por una transgresión? A ver, Angeli. Yo creo que, si no estoy mal, es como violar una ley. Y el Antiguo Testamento había puesto la ley de Moisés, y quizás David se está refiriendo a eso, que violó la ley de Moisés. Sí, señora. Muchas gracias, Angeli. Exactamente. La transgresión es la repetida violación a una ley. O sea, usted va por la calle y se pasó un semáforo en rojo. Ah, bueno. Se pasó un semáforo en rojo. Violó esa ley. Pero más adelante hizo un cruce a la izquierda. Violó otra ley. Pero más adelante iba a 100 kilómetros donde tenía que ir a 60. Violó otra ley. Y más adelante, entonces se pasó por un lugar donde no podía pasar. Violó otra ley. ¿Cómo yo puedo decir qué es esa persona? Esa persona se ha convertido en un transgresor. ¿Y por qué es un transgresor? Porque permanentemente está violando una ley. Cuando la Biblia habla de transgresiones, está hablando de que permanentemente se están violando las cosas o las leyes que Dios ha estipulado. Pero hablemos de la iniquidad, porque también habla de la iniquidad. Entonces, vale la pena que tengamos en cuenta a qué se refiere la iniquidad. Alex. La iniquidad es lo que está torcido, mi hermano. Nos fascina andar en torcidos, en cosas que tuercen la ley de Dios. La iniquidad tiene tiene mucho significado, se ha definido de muchas formas, aún en el mismo hebreo, ¿no? La otra vez Rebequita nos hablaba de eso, la hermana Rebeca, de iniquidad, y me di la tarea de ponerle mucho cuidado para poder hablar un poquito, no tan profundamente, tal vez después hablaré más, pero la iniquidad, cuando usted busca el significado normal, en diccionario le habla de maldad, le habla de perversidad, le habla de la condición de no poder ser recto, o sea, la condición de no poder ser recto. Es decir, usted ha escuchado el dicho que dice, árbol que nace torcido. ¿Qué dice? ¿Qué termina el dicho diciendo? Nunca se endereza. Nunca se endereza. Eso, nunca se endereza. Entonces, la iniquidad
Dice que es una condición de no poder ser recto desde su nacimiento, desde su origen. La iniquidad es como la forma de ser de la naturaleza caída del hombre. Me explico. El hombre contrajo una naturaleza a partir del pecado, contrajo una naturaleza y esa naturaleza nunca puede hacer algo que cumpla la norma. Si la transgresión es violar la norma, pues la iniquidad es aquella condición del ser que nos permite a nosotros siempre estar haciendo las cosas. El hombre natural siempre hace las cosas torcidos. Los seres humanos hemos recibido una naturaleza corrupta y pecaminosa de Adán. Adán, ya te doy la palabra, Germán, Adán transmitió esa naturaleza corrupta a la raza humana. Y esa contaminación de Adán se ha venido transmitiendo y se transmitirá hasta el fin de todas las cosas. Eso es lo que recibe el hombre humano de forma natural, una naturaleza que es totalmente torcida, que es una naturaleza que produce algo, porque es una forma de ser, siempre produce algo que no da al blanco a Dios, que no cumple, porque esa es la realidad de esa naturaleza. ¿Qué dice Germancito? Creo que es importantísimo ese tema, ¿no? Y trae luz, porque yo recuerdo que en Habacuc dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Entonces, el caminar de esa manera, en esa iniquidad, produce un orgullo en el corazón del hombre caído, ¿no? Dice, mas el justo por la fe vivirá. Es un orgullo, pero es un orgullo que te tiene en muerte. Dice, mas el justo por la fe vivirá, que es totalmente lo contrario. Entonces me parece que es muy importante. Amén, hermano. Cuando usted comienza a seguir estudiando un poquito sobre eso de la iniquidad, usted llega hasta oír y a escuchar el famoso misterio de la iniquidad, ¿no? Y es un misterio porque esa naturaleza, esa naturaleza, esa forma de ser, está allí, aunque nosotros tengamos como hijos de Dios la nueva naturaleza, al ladito de la nueva naturaleza está la otra naturaleza, y mientras la naturaleza de Dios nos lleva a andar en rectitud o en justicia, la otra naturaleza nos está girando y nos está llevando es a hacerlo torcido. Y esa otra naturaleza es un misterio, porque donde quiera que usted esté haciendo siempre lo que es de Dios, ahí al lado está siempre también funcionando lo otro, lo que es torcido. Donde usted levante algo del Señor, ahí al lado está creciendo lo que no es de Dios. ¿Cómo le parece a usted? Siempre ha sido así y será así hasta el final. Entonces David va a hablar de las transgresiones, porque va a decir que esas transgresiones, que son muchas y son grandes, ¿sabe qué dice? Al que recibe el perdón, han sido cubiertas, dice. Las transgresiones han sido perdonadas y cubierto, dice, su pecado. Ya vamos a ver el pecado. La iniquidad, dice, ¿en el qué? Sí. Mi pecado te... o en el 2. También él habla varias veces de la iniquidad aquí. Al que el bienaventurado, dice, el hombre a quien Jehová en el versículo 2 no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense que la iniquidad está muy relacionado con una naturaleza en el mundo que es transmitida desde el mundo espiritual. Desde el mundo espiritual fue transmitido ese problema, porque dice que esa naturaleza está allí, le da vida y sustenta esa realidad. ¿Y qué es lo que dice David? Esa iniquidad que ha sido nuestra manera de actuar ha sido perdonada. Las transgresiones,
han sido perdonadas, han sido cubiertas. Y el pecado, dice, el pecado, ¿qué es el pecado? Difícil también de definir, ¿no? Decir qué es el No pecado. creerle al Señor, Carlitos. No creerle, bueno, hace parte. ¿Qué dice Anita? Una transgresión también es el pecado. A No ver, dar en el blanco, siempre hablan de que el pecado es no dar en el blanco, o sea, no cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. no cumplir. ¿Qué dice Angelique? Yo creo que el pecado, hermanos, es como la reunión de todo lo que hemos estado hablando, tanto transgresión como inequidad. Pecado es como la suma máxima de todas las cosas y hace que nos alejemos de Dios. Interesante, ¿no? Estamos hablando del pecado, no de los pecados. Germancito. Es como el fruto, ¿no? El fruto de la rebelión contra Dios. Parece que el pecado tiene que ver con todo lo que ustedes están diciendo, mi hermano. El pecado tiene que ver con un fruto, el pecado tiene que ver con un estado de gobierno. ¿Qué dice Angeli? Ahorita la mamá Lorena, de pronto también puede ser que el pecado es todo lo que nos lleva a nuestra carnalidad a cometer. Sí, claro, todo lo que ustedes están diciendo todo lo que ustedes están diciendo. Es el entrar en el terreno del pecado es como entrar en un estado de gobierno. Es como un estado que gobierna todo, donde usted no se puede salir de allí. Algo así. ¿Qué dice el hermano Wilson? A ver si nos aclara un poquito, hermano. Hermano, pues creo yo que puede ser la decisión de no ser gobernado por el Señor, de ofender a Dios, una decisión voluntaria que fue la que tomó Eva en el momento que pecó, de apartarse de la gloria del Señor, de no seguir siendo gobernado por él. El pecado vino exactamente, sí señor, por una decisión. Anita. El pecado es rebelión. El pecado es rebelión. Bueno, por eso les digo, aquí podríamos estar dando todas estas definiciones. Pero Carlitos, pero mira, perdón, mira que todo lo que van diciendo los hermanos va tomando una relevancia importantísima, ¿no? Ahorita escuché a Lorena y vi, pues, me da como esa perspectiva de que el pecado es la vida de la carne. El pecado es lo que vivifica la carne y lo que la sostiene. Pues también, como les digo, es tremendo. Pero yo lo que me parece tremendamente sustancial es que David puede hablar de esos aspectos, porque él habla de las transgresiones, él habla de la iniquidad, él habla del pecado, y nos habla de todas estas cosas que tal vez uno podría decir que es lo mismo, pero cada una tiene como su cierta acepción. Y lo que él está diciendo aquí es que el pecado, que es esa esfera de la realidad que nos aleja de Dios, que comenzó por esa desobediencia, y que ese pecado tiene la facultad de multiplicarse y manifestarse de muchas maneras, y que todo lo que hay allí incluido en esa naturaleza siempre va a salir torcido, porque siempre nos va a llevar a transgredir las cosas que Dios quiere que se hagan derechas, en justicia, porque andar en justicia es andar en rectitud. Pues bueno, lo que va a decir David es, bueno, toda esa condición del hombre, de la que quedó preso, en la que ha estado el hombre, en la que el hombre tuvo, de la que el hombre adquirió, todo eso nunca más será cargado a mi cuenta. Cuando yo soy perdonado, esto no se me va a tener en cuenta, porque ya no se me carga a mi cuenta nunca jamás, debido a que he sido perdonado. Tremendo, tremendo esto, hermano. Creo que eso nos permite entender el énfasis que el apóstol Pablo le está dando a la justificación, le está poniendo más peso a la justificación por la fe, porque él une
La justificación lo une a la fe y lo une al perdón y nos pone entonces a nosotros a pensar y a decir, vaya, en realidad esto de la justificación y de que hemos sido justificados es algo grande y maravilloso. Cuando David está hablando de bienaventuranzas, como más adelante Pablo lo va a también utilizar, porque Pablo va a utilizar esa palabra, la llave para la verdadera felicidad, nosotros podemos entender que no es ni la riqueza, ni el éxito, ni la popularidad, o realizarse intelectualmente, o adquirir cualquier cosa, o cosas que la gente se esfuerza por alcanzar. La persona que es realmente bienaventurada y feliz es la persona que por fe en Jesucristo sabe que sus pecados han sido completamente cubiertos y perdonados. Sabe que sus iniquidades han sido cubiertas y perdonadas. Sabe que sus transgresiones han sido cubiertas y perdonadas. Sabe que todo está bien entre él y su Creador y que ahora entonces hemos sido reconciliados. Aquel que ha sido perdonado tiene lo que ningún hombre logrará alcanzar a tener bajo ninguna circunstancia. Aquel que ha sido perdonado sabe que el cielo es ahora su límite. Aquel que ha sido perdonado tiene la gran riqueza de los siglos que nunca podrá gastarse o acabarse. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Alguna vez, hermano, usted ha considerado la plenitud y la maravilla del perdón de Dios? Y que ese perdón fue hecho posible por la cruz de Cristo. Abraham y David, los que Pablo está ahí hablando ahí en el libro de Romanos, nos demuestran que nadie puede recibir el perdón y ser justificado a través de sus esfuerzos, sino que es Dios el que nos lo ofrece todo. Y la pregunta, ¿qué es todo? ¿Qué es lo que Dios te ofrece? Pregunta para usted, hermano, en la sala. Cuando estamos hablando que Dios es el que lo ofrece todo, ¿qué es lo que Dios te ofrece? La vida eterna y la salvación. La vida eterna y la salvación, maravilloso. ¿Quién da más o quién dice menos? Alex. A ver, antes de la pregunta, pues ahí volvemos como a lo que empezamos ahora 8 días acerca de la fe, lo que justificaba. Entonces ahí podemos también ver que solamente quien le cree verdaderamente al Señor es el que sabe que ha sido perdonado. O sea, quien tiene duda de la veracidad del Señor no podrá entender integralmente el perdón de Dios. ¿Y qué es el todo que nos da el Padre? Pues a su Hijo. Amén, Alex. ¿Qué es el todo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es todo? ¿Qué es lo ofrecido por Dios, hermanos? ¿Todo es todo? La plenitud en Cristo también puede ser. Ah, bueno, por ahí va el asunto. Es que la escritura dice que Jesucristo lo llena todo en todo, ¿no? Que es la plenitud. Si usted, voy a leer, cuando Pablo trataba de explicar esto en la carta a los Efesios, porque él lo trató de explicar, él utiliza palabras siempre hiperlativas. ¿Sabe qué es una palabra hiperlativa? La hermana Clóbula nos puede decir qué es una palabra. Es una palabra superlativa, Carlitos, porque no existe. Pero las que utiliza Pablo sí son hiperlativas y ya las vas a ver por qué. Superlativas. ¿Y qué es eso, Anita? ¿Qué es un superlativo? Que es como... Ay, caramba, es que hay cosas que uno sabe, pero no sabe describir. Es como el máximo calificativo, Anita. Sí, como altamente, como elevado a la tercera potencia. Es algo hiper, mega, recontra. ¿Es así o no es así? Ultra. Ultra. Y esas son...
Esa es la palabra que Pablo utiliza cuando usted lee Efesios 1, 17 al 19. Vamos a leerlo. Y aquí terminamos esta enseñanza. Efesios 1, 17 al 19. ¿Quién me lo lee, hermanos, por favor? ¿Alguien que lo lea? A ver, Germán. Efesios 1, 17 al 19, me dice, ¿cierto? Sí, mi hermano. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Termina en el 20, hermano. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo les parece a ustedes lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, cuando nos dice y nos habla de que Dios nos ha dado todo, ese todo significa que nos ha sentado en Cristo a la diestra de Él. Y si estamos en Cristo a la diestra de Él, todo lo que es del Padre es del Hijo, y todo lo que es del Hijo es nuestro. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es todo? Todo es todo. ¿Cómo le parece a usted la revelación del apóstol Pablo, mis hermanos? Hermanos, yo creo que podemos dejar allí, vamos a dejar allí para que en la próxima oportunidad avancemos hacia el versículo 9. ¿Qué les parece? Amén. 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 Amén, amén. ¿Qué iba a decir, Anita, mi querida hermana? No, que muy bien. Ah, ya. Bueno, mis santos hermanos, ¿cómo les parece a ustedes este libro de Romanos? Tremendo, ¿no? Excelente, hermano Carlitos. Muy hermoso el libro. Wilson, ¿qué dice, mi santo hermano? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Imagínense, hermano, lo que Pablo le habla a los colosenses. En Él estamos completos. Qué Amén, bonito hermano. estudio el día de hoy, hermanos. Me da mucho gozo compartirlo con todos mis hermanos de Cali. Les agradezco a todos, hermanos, porque me hayan invitado y me hayan permitido compartir con ustedes esta enseñanza maravillosa de Romanos. Muchas gracias, hermano Carlos, y a todos los aprecio y les amo en el amor del Señor. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Wilson, y a todos los hermanos. Vamos a orar para terminar. Vamos a darle gracias al Señor, porque creo que lo que el Espíritu a través del apóstol Pablo nos da, nos entrega esas verdades reveladas, creo que nos hacen a sentirnos a nosotros bienaventurados, bienaventurados por lo que el Señor ha hecho, hermanos, y porque en la medida que vamos descubriendo y vamos entendiendo más la profundidad de las Así es, cosas, mis hermanos, hermoso, muy revelador. en la medida que vamos aprendiendo y entendiendo y conociendo lo que se nos ha concedido, pues nosotros vamos a dejar de ser niños fluctuantes, como dice el apóstol Pablo, llevados por doquier tipo de doctrina, que ya no seamos los mismos llevados por descrestados, llevados, animados a desviarnos, a meternos en cosas que no son, a considerar cosas que no son, ser enredados y apartados. No, esto nos invita a que nosotros entendamos. Cuando entendemos por la justificación y lo tenemos claro, por ejemplo, decimos, no, a mí no me vienen a meter gato por liebre. Estos que me vienen a decir a mí que sí, que es el Señor Jesucristo, pero tiene que cumplir esto y esto otro, porque es Jesús más esto. Otro le va a decir, no, pero es que tienes que hacer esto otro. No, hermano, espera un momentico, que yo he entendido una cosa.
hoy nos enseña.